Bien, gracias, Ayerlin. Bienvenidos a todos. Yo soy el doctor Berbins y bueno, últimamente hemos hecho varios webinars hablando sobre biología oncológica, específicamente sobre farmacología oncológica y bueno, nuestro objetivo es explicarlo desde el inicio, sobre todo enfocarnos en el mecanismo de acción. Es decir, en este caso vamos a hablar del mecanismo de acción de un fármaco particular que se llama paclitaxel. Nuestro enfoque, a ver, seguramente aquí hay personas de todas las áreas, ¿verdad? Sé que aquí hay futuros estudiantes de ciencias de la salud, sé que también aquí hay estudiantes de medicina, incluso hay estudiantes de posgrado. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tratar de explicar esto con un enfoque bastante sencillo, con un enfoque desde lo más básico para que todos podamos comprender, ¿sí? Entonces, esto es la biología oncológica. No podemos hablar del paclitaxel, en este caso, con el enfoque de la biología oncológica, si no hablamos precisamente de la biología. Así que vamos a arrancar por acá. Comenzando, tengo que explicarles primero en qué consiste el citoesqueleto. Les decía que vamos a hablar sobre paclitaxel como un oncofármaco desde un enfoque de la biología celular y molecular, es decir, vamos a hablar desde las bases. Y les estaba diciendo en este momento que vamos a hablar del citoesqueleto, ya que el paclitaxel actúa en el citoesqueleto. Esto que está aquí es un fragmento de un video, La vida intrínseca de la célula, de la Universidad de Harvard. Bien, aquí vemos entonces esto es una arteria y circula glóbulos blancos y rojos. Aquí estamos afincándonos en el endotelio, este es el glóbulo blanco, esta es la membrana plasmática y proteínas transmembranas, esta es una balsa lipídica. Todo esto son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática. Esto forma parte del citoesqueleto. Bien, aquí tenemos un esqueleto de espectrina actina, citoesqueleto que le da forma a la célula. Y esto que está aquí son proteínas de membrana, proteínas transmembranas. Esto es citoesqueleto. Bien. Hay una parte que nos interesa aquí, como estamos viendo el citoesqueleto, entendiendo que es un elemento proteico dentro de la célula. Y estos son filamentos de actina específicamente, se llaman así, filamentos de actina. Están polimerizando dentro de la célula. Bien. Y aquí hay una parte que nos interesa. Esto es lo que rompe. Luego de esto vienen otra parte del citoesqueleto. Estos son los microtúbulos. Forman parte del citoesqueleto. De hecho, son conocidos como carreteras intracelulares. Fíjense cómo se despolimerizan. Y a esto me refiero cuando son conocidos como carreteras intracelulares. Motor molecular arrastrando material, en este caso una vesícula, de un lado al otro de la célula. Este es el centríolo que da origen a los microtúbulos, lo que conocemos como carreteras intracelulares. ¿Bien? Vamos a estudiar un poco acerca de los microtúbulos. Ya de aquí en adelante, digamos, el video va por otro lado, pero me interesaba me interesaba que vieran un poco cómo es el citoesqueleto dentro de la célula. Entonces vamos a hablar en este caso de microtúbulos como abreboca para poder entender la acción de este oncofármaco. Entonces los microtúbulos, fíjense, forman parte del citoesqueleto. De hecho, el citoesqueleto en sí, les estaba diciendo entonces, los microtúbulos forman parte del citoesqueleto. Y de hecho, como parte del citoesqueleto tenemos también, el esqueleto está formado por tres partes fundamentalmente, que son tres tipos de filamentos que tienen los microtúbulos, que tienen las células. Uno de esos tipos de filamentos son los microtúbulos. También están los filamentos de actina y también están los filamentos intermedios. Estos, por ejemplo, son los microtúbulos. Los microtúbulos son polímeros de un monómero llamado tubulina. Esto es una proteína. Esta es la tubulina. Bien. Esa tubulina cuando se polimeriza, por ejemplo, voy a volver aquí. Cuando se polimeriza, tiende a formar una especie de tubo con un orificio central. Estos son los microtúbulos. ¿Ok? Cuando vamos a ver esto en un video, vamos a ver si se reproduce. Bien, lo había colocado aquí, pareciera que sí. Nos dice que el códec no está disponible. Bien, no importa. Entonces, esos microtúbulos son capaces de polimerizarse así como está sucediendo en esta circunstancia. Fíjense, el microtúbulo tiene un extremo, el cual se le suele llamar extremo menos, y otro extremo que se le suele llamar extremo más. Ese extremo más es por donde el microtúbulo crece. Fíjense que este es el monómero que habíamos dicho ahorita.
que se llama tubulina. De hecho, tiene una subunidad alfa y una subunidad que se llama beta, y esa subunidad beta une GTP, guanina trifosfato. ¿Ok? Si conocen ATP, adenosín trifosfato, GTP, guanina trifosfato. ¿Ok? Fíjense cómo se une inicialmente como una estructura abierta y luego se va cerrando, como veíamos hace un momento en el video. Se va cerrando y bien, fíjense entonces cómo conforme se van uniendo estos monómeros, estos elementos individuales de tubulina, entonces el microtúbulo va creciendo. Este dibujo hacia la derecha. ¿Ok? Pero sucede que también este mismo extremo, que le denominamos extremo más, cuando pierde esta estructura que se llama caperuza de GTP. Es decir, estas primeras tubulinas que están aquí tienen GTP. Si yo voy agregando, voy agregando, voy agregando, mantengo todavía una parte de la punta que tiene tubulina con GTP. Si ese GTP luego se transforma en GDP, porque todos los de aquí hacia acá están en forma de GDP, entonces ellos más bien van a tender a despolimerizar, pero mientras que yo mantenga esta parte inicial, esta punta llena de tubulina con GTP, entonces el microtúbulo va a tender a ir creciendo. ¿Ok? Esto se llama caperuza de GTP. Cuando se pierde la caperuza de GTP, porque ya dejan de incorporarse nuevas, y estas que están en la punta se transforman a GDP, entonces más bien tiende a la despolimerización. Esto en el microtúbulo se llama catástrofe. ¿Bien? Entonces el extremo más comienza a decrecer, a volverse más pequeño. Los microtúbulos cumplen un ciclo dentro de la célula de crecimiento y decrecimiento, o sea, se vuelven más grandes y se vuelven más pequeños. Esto se llama estabilidad dinámica y es muy importante para la célula, el hecho de que el microtúbulo pueda crecer y volverse pequeño, volver a crecer y volverse pequeño. Los microtúbulos son tan importantes para la célula como que funcionan como carreteras intracelulares, como en el video, mueven material de un lado al otro, ubican a las organelas en su posición, por ejemplo, a todo el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y este movimiento de elementos hacia afuera de la célula que se llama secreción. Eso también, eso es logrado por los microtúbulos. Movimiento de material hacia los lisosomas para que sea degradado o para el material que va a ir hacia el lisosoma, a hacer función en el lisosoma. Todo esto es gracias a los microtúbulos. ¿Eh? Entonces vemos la importancia del microtubo en la célula. Y algo muy importante, y es en lo que se fundamenta el uso del paclitaxel como un oncofármaco, es lo siguiente. Voy a proceder a explicarlo. Fíjense, los microtúbulos, aquí está el núcleo, los microtúbulos surgen de una estructura llamada centrosoma. ¿Ok? El centrosoma está formado por dos estructuras pequeñas llamadas centríolos. Miren cómo del centrosoma irradian los microtúbulos. Tienen el extremo menos del microtúbulo mirando hacia el centrosoma, estabilizado por el centrosoma, y los extremos más hacia la periferia. Fíjense que en una célula, digamos, estándar, hay un centrosoma, pero cuando el ADN se duplica, preparándose para que la célula se duplique, el centrosoma también se duplica. Y cuando la célula se está dividiendo en dos, fíjense como un centrosoma va a un lado, el otro centrosoma va al otro lado, y forman toda esta estructura que está constituida por microtúbulos que se llama uso mitótico. Es decir, los microtúbulos son esenciales para el momento de la mitosis, agarrar al ADN, al contenido del ADN, aquí están los cromosomas, y hacer que una de las una cromatida de cada cromosoma migre a un lado para formar un núcleo y la otra cromatida del otro cromosoma migre al otro lado para formar un núcleo y luego la célula se va a dividir en dos. ¿Ok? Esto forma parte de la mitosis. Allí, muy importante, juegan un papel estos microtúbulos, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos, este es el centrosoma, esta es una fotografía real del centrosoma, y fíjense cómo los centrosomas, a partir de los centrosomas, surgen los microtúbulos. Miren, estas estructuras irradiadas hacia los lados son los microtúbulos. ¿Bien? Y estos que están aquí, que son dos, son los centriolos. Esta es la estructura de un centriolo normal. ¿Ok? Fíjense que son tripletes de microtúbulos. Una micrografía electrónica es una fotografía real. Miren también, esto que está aquí son los microtúbulos y están haciendo el uso mitótico del que hablamos ahorita, uso mitótico, donde aquí tenemos a los cromosomas
que se van a dividir hacia un lado y hacia el otro lado para formar dos células. Bien, vamos a ver si se reproduce, espero que sí. Bien, fíjense, este es un video de una mitosis donde se utiliza microscopía de inmunofluorescencia. Y miren cómo estos que están de color rojo son los microtúbulos y esto de color verde es el ADN. Y vemos precisamente cómo, gracias a los microtúbulos, el ADN es capaz de dividirse. Voy a colocarlos nuevamente. Fíjense cómo el ADN es capaz de... Aquí los tenemos todos los cromosomas en un centro, ¿ven? Luego miren cómo los microtúbulos se traen los cromosomas hacia un lado y hacia el otro lado. Se distancian entre ellos, estos son microtúbulos. Fíjense, y entonces permiten que se formen dos núcleos. Luego, esta célula se va a dividir en dos. Esto es mitosis. ¿Ven? El uso mitótico es necesario para la mitosis. Ok, fíjense aquí también lo que veíamos en el video, ahora en forma de dibujos. Fíjense, aquí está el centrosoma, cuando la célula va a entrar en las diferentes etapas de la mitosis. Fíjense como inicialmente tenemos dos centrosomas. Luego en profase, que es la primera etapa del ciclo celular, en la fase M, la primera fase de la fase M, miren cómo comienzan los centrosomas a migrar al lado y lado, comienza a condensarse el ADN, que el ADN inicialmente está descondensado, comienza a condensarse el ADN, y miren, aquí ya estamos en metafase, en realidad aquí faltan algunas etapas, profase, luego aquí en el medio estaría la prometafase, pero fíjense que luego se desintegra todo el núcleo, todo el ADN se condensa y el ADN se alinea, todos los cromosomas se alinean en el centro. Luego, los cromosomas todos alineados se llaman placa metafásica. Fíjense cómo las cromátidas luego, como lo veíamos en el video, migran a un lado, una cromatida a un lado, la otra cromatida al otro lado de cada cromosoma, y entonces se van a formar dos núcleos. En este proceso donde las cromátidas, fíjense que se separan, se utilizan los motores moleculares como el que vimos en el video, ¿sí? Donde parecían como piecitos caminando sobre un microtúbulo. Esto es denominado motores moleculares. Y allí que les estoy diciendo que estos microtúbulos son utilizados, se les dice carreteras intracelulares, son utilizados como caminos que siguen las moléculas dentro de la célula. En este caso es un camino que está siguiendo las cromátidas del cromosoma al lado y lado, luego se distancian. Y aquí estamos en anafase. ¿Ok? Esto es metafase, todos los cromosomas alineados, y luego anafase. Aquí están dibujados dos nada más, pero sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas. Estos son motores moleculares. De los motores moleculares fundamentalmente hay dos, dineína y quinesina. La dineína tiende a caminar hacia el extremo negativo y la quinesina, en su familia, la mayoría tiende a caminar hacia el extremo positivo. Pero el punto es que estos son motores moleculares, mueven elementos de un lado al otro, ¿ok? Y son los que permiten que los cromosomas se muevan. Fíjense, aquí hay un pequeñito motor molecular, que es el que permite, fíjense, esto precisamente es lo que veíamos en el video. Este es un motor molecular que está caminando sobre el microtúbulo, en este caso está arrastrando una vesícula, pero aquí lo que está sucediendo es que lo que sucede en el uso mitótico es que las cromátidas se separan. Ven, aquí hay una cromatida al otro lado, y lo que arrastra aquí a la cromatida a través del microtúbulo es precisamente un motor molecular, específicamente una dineína. ¿Bien? Bien, ahora vamos a hablar del paclitaxel. Esto va a ser un webinar corto. Fíjense que el paclitaxel concretamente actúa aquí, estabilización de los microtúbulos. Es decir, inhibe lo que hablamos anteriormente, la estabilidad dinámica del microtúbulo es inhibida. Cuando es inhibida, este proceso en donde los microtúbulos crecen y decrecen no ocurre. Las moléculas se unen a los microtúbulos de esa manera. Tenemos otros tipos de oncofármacos, como la colchicina, que más bien lo que hacen es despolimerizar el, los microtúbulos. Ese fármaco no es tan ampliamente utilizado, más el paclitaxel. En este caso, el paclitaxel lo que hace es estabilizarlo en forma de varas adentro de la célula. En ese caso, les repito, no puede sufrir ese proceso de decrecimiento y va a tener dificultades en cuanto a la formación del uso mitótico, en cuanto a la ubicación de las organelas y sobre todo se van a ver afectadas aquellas células
que se encuentran en una mitosis activa. Por supuesto, como la mayoría de los fármacos inespecíficos, se van a ver afectados todas las células de nuestro cuerpo, sobre todo las de multiplicación rápida, como son las células epiteliales, por ejemplo, el epitelio gastrointestinal, la piel, etcétera. Pero por supuesto el objetivo en este caso es atacar específicamente la célula de multiplicación rápida, que es, bueno, podría ser inicialmente una tumoración que termina derivando en cáncer o directamente en el cáncer para que deje de multiplicarse. ¿Ok? Entonces, claro, habíamos hecho referencia en un webinar anterior, y yo les decía, esto es algo así como una lluvia de meteoritos sobre una guerra, ¿sí? Donde yo puedo matar a buenos y malos. ¿Ok? Se afectan las células buenas y también se afectan las células malas. ¿Ok? Aquí está el paclitaxel y fíjense cómo es utilizado en cáncer de pulmón, cáncer de ovario, de mama y formas avanzadas del sarcoma de Kaposi. Aquí está la molécula, entonces de esa manera, de alguna forma específica, se inhibe a las células que se encuentran en mitosis activa. Claro, en realidad el avance de la biología oncológica va más apuntada a cosas más específicas, donde yo pueda detectar cuál es el defecto del gen que está favoreciendo la producción de cáncer, la multiplicación acelerada, que convirtieron esas células en células cancerígenas y de esa manera intervenir farmacológicamente. Eso en realidad es el objetivo, digamos, más adelantado. Y de hecho vamos a tener la oportunidad de discutirlo en otros webinars con otros tipos de fármacos. Ya hay varios. Incluso en el enlace donde consiguieron la conexión para este webinar de hoy, hay otros, por ejemplo, donde hablamos del bevacizumab, entre otros fármacos. Pueden buscar allí esa página web. Alternativamente, el paclitaxel también es utilizado en la prevención de la estenosis recurrente del stent coronario. Recuerden que entonces va a inhibir la, la mitosis. En este caso, la estenosis es producida por un proceso de cicatrización y, digamos, reactiva frente al stent, y eso es lo que trata de inhibirse como una acción secundaria del paclitaxel. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí llegamos con nuestro webinar de hoy. Cuanto a la explicación molecular, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. También me consiguen en las redes sociales como @Dr. Pervins. Nosotros somos @CursosAvimed, también como @MiPremedicina, y nos dedicamos a formar a aquellos futuros estudiantes dentro de la ciencia de la salud. Próximamente estamos iniciando una nueva formación dentro de premedicina, incluso también acompañar a estudiantes a la orden, Carlos, acompañar a estudiantes que están cursando medicina, ciencias de la salud, enfermería, odontología, a la orden, Ingrid. Y bueno, de hecho, últimamente estamos atendiendo a un montón de estudiantes que tienen dificultades de estudio como coach académicos, como asesorías académicas en cuanto a métodos de estudio, de memorización. Los atendemos, digamos, en cuanto a su déficit. A la orden, Leonela. Entonces, próximamente, probablemente dentro de 15 días, estemos eh, hablando de un nuevo oncofármaco. Si tienen, a la orden, Camila, gracias, buena explicación, gracias. Eh, si tienen algún oncofármaco que quieran, del cual quieran hablar, o algún otro fármaco del cual quieran conocer su explicación molecular para luego entender el mecanismo de acción, pueden escribirme por privado. La mayoría de los que están acá pertenecen al grupo que se llama Encuentros en Vivo. Si es alguien que está viendo por redes sociales, también me puede contactar por Instagram y pueden sugerirme entonces algunos fármacos que quieren que se trate. Probablemente dentro de unos 15 días estaremos explicando a la orden, Carlos, estaremos explicando un nuevo oncofármaco, y para los que están en el grupo de encuentros en vivo, bueno, espérense que también tenemos algunas sorpresas en el transcurso, como hemos venido compartiendo con ustedes durante este tiempo. Ha sido un gusto y nos seguimos encontrando en el camino del conocimiento. Bye bye. Un abrazo.